como estar en una pesadilla que me hace colocar los vellos de punta, o estar teniendo una especie de sueño que te paraliza el cuerpo por completo, donde solo puedes abrir los ojos y sentir tu cuerpo tan rígido y pesado que es imposible moverte. O vivir en una película de terror, un terror tan psicológico, al punto de hacerte enloquecer. Es como si estuviera en una especie de fantasía terrorífica o protagonizando la peor de las películas. No sé en qué momento todo dio un cambio tan drástico. No sé en qué punto de mi vida todo llegará a ser normal. Pero lo que sí sé, y tengo muy claro, es el hecho de que necesito mucha ayuda. Ayuda extrema. El trauma que siento ahora mismo no se compara con nada de mi pasado. Mi cerebro está tan débil, al punto de no querer bloquear ningún recuerdo como en el pasado. De hecho, me repite todo como una película, una y otra vez, atormentándome más. Ni todos los calmantes del mundo o medicamentos para dormir me podrían ayudar a superar algo como lo que ha pasado. Cada vez que cierro los ojos es como estar allí nuevamente. Y cada vez que los abro, las imágenes llegan sin parar, dejándome en un estado extraño y sensible. El miedo, el pánico, la ansiedad, el sentido de alerta, todo está allí, tan activo como si nada hubiera acabado. Y por más que todo haya terminado, para mí sigue tan vivo y latente como nunca, y quizá se mantenga así por un largo tiempo. La sangre, el llanto, los gritos, la sensación de náuseas, el miedo de que tu vida está por acabar, todo está allí, y cómo lo odio. La desconfianza que tengo ahora en las personas, el terror de que alguien se acerque y me toque, o siquiera los ruidos fuertes. Fue como estar en cautiverio por años y apenas estoy ingresando a la civilización. Pero probablemente aquello no es tan traumático como ver morir a tu madre y escuchar cómo la mujer que tanto amas hace. Ni siquiera puedo colocarlo en palabras. El simple recuerdo me da náuseas y mareo. Me hubiera gustado nunca haber llegado a este punto. Me hubiera gustado no ver nada de eso. Simplemente me hubiera gustado no terminar de esta forma. Pero ya es muy tarde y ya nada puede hacerme regresar en el pasado. Ahora todo está allí en mi cerebro. Todas las imágenes y los sonidos, todas las palabras, todos los insultos. Quisiera perder la memoria, quisiera vivir en la ignorancia como tanto estaba haciendo, quisiera estar lejos de este lugar. El temblor en mis manos ahora es más fuerte que antes, el dolor en mi cuerpo está latente y mis ojos arden como nunca. El dolor de cabeza no se detiene por más que esté bebiendo una taza de café bastante recargado. Mis pies palpitan y tengo esa sensación de ser observada por todo el mundo. A pesar de que mantengo mi mirada baja, observando la taza blanca entre mis manos, puedo sentir cómo todos tienen sus ojos puestos en mí, aunque solo estemos 3 personas en esa habitación. Cierro mis ojos por un instante y me mantengo en silencio, escuchando el suspiro salir de la boca del oficial. Él no insiste más, así que simplemente se coloca de pie, disculpándose y retirándose del lugar. Abro mis ojos y me concentro en el humo que sale de la taza. Luego miro mis manos temblorosas, llenas de sangre seca. Con mis dedos muevo la taza en círculos, intentando distraerme, pero la ansiedad comienza a aparecer. Muevo mi pierna una y otra vez. Mi estómago se revuelve al punto de sentir una fuerte punzada. Cierro nuevamente mis ojos y evito pensar en el recuerdo de mi madre. Respiro lento, una y otra vez, tratando de llegar a la calma, pero me es imposible. Entonces escucho que se mueven a mi lado, acariciando mi hombro. Por instinto me tenso y me alejo, abriendo rápidamente mis ojos. Él me mira con tristeza, sus ojos tan hinchados como los míos, su rostro enrojecido por el reciente llanto. Y la enorme tensión entre ambos causa que no pueda consolarlo. Ni siquiera puedo mirarlo por más de un minuto. Papá se sienta del otro lado de la mesa, entendiendo lo que quiero, así que se mantiene en silencio mientras me termino de beber el café. Sin embargo,
La ansiedad continúa y no puedo solo tranquilizarme. Salto del susto cuando escucho una fuerte discusión a las afueras del lugar. Retrocedo un poco en mi silla y papá lo nota, así que se coloca de pie, acercándose hasta la puerta. Mucho antes de que siquiera pueda abrirla por su cuenta, mi abuela ingresa, demasiado agitada, y detrás de ella aparece un hombre con traje. Ambos ingresan a la habitación. La abuela me mira por varios segundos y luego suspira, dejando sus guantes sobre la mesa frente a mí. Su mirada se dirige a mi padre y luego niega, caminando de un lado a otro. «Te lo dije», ella habla, pasando una mano por su cabello. «Te lo advertí hace años», continúa, mirando por el cristal que atraviesa una de las paredes. «Ahora mírate, y mírala a ella», me señala. «¿Qué escándalo es este?» Mantengo mi mirada baja, sin querer hablar. «Madre, lo que ocurrió fue una tragedia». Mi padre le habla en un tono de voz muy bajo. «Becky ya explicó todo a la policía. No la van a detener, ni a la doctora Sarocha. Fue defensa propia». Mi abuela se ríe, acercándose hasta la mesa y posando allí sus manos. La miro por unos segundos, sintiéndome pequeña a su lado. «No la van a detener», ella repite con sarcasmo. «¿Qué fue lo que te dije hace años?» «¿Eso es lo que te preocupa?» Papá se coloca firme. «Tu nieta vio morir a su madre», grita. «¿Y te preocupas por la imagen?» «¿Cómo no hacerlo?» Cierro mis ojos y paso una mano por mi rostro, intentando ignorar aquella discusión. «Te dije que Amanda no era una mujer de fiar, y aún así te casaste con ella. Mira el escándalo en el que estamos. Toda la prensa está hablando ahora. Ella murió». Papá habla con su voz al borde del llanto. «¡Ya basta!», suelto de golpe, mirándolos. «¿No se preocupan por lo que siento? ¿No se preocupan por lo que vi?», les pregunto, uniendo mis manos, pues el temblor se volvió demasiado fuerte. «Solo están aquí discutiendo por estupideces». Bajo la mirada, inhalando y exhalando con rapidez. «No quiero esto», desvío mi mirada pasando una mano por mi pecho. «Solo déjenme sola. El abogado está aquí». Mi abuela habla, pero yo niego. «Estoy libre, ya dije lo que vi. No me van a detener». Muevo mi mano sobre mi pecho, tratando de calmar mis latidos. «Déjenme sola». Me mantengo concentrada en algún punto de la pared, tratando de tranquilizarme. Escucho cuando la puerta se abre y luego se cierra, pero sé que papá no se ha ido. Solo suspiro y cierro mis ojos, evitando hablar con él. Sin embargo, sé que no se rendirá hasta que le dirija la palabra. A mi mente llega el recuerdo de su rostro cuando nos vio en aquel sótano. Estaba detrás de los oficiales de policía, gritando mi nombre, y en cuanto me vio a mí junto a mi madre, podría decirse que fue la primera vez que lo vi tan destrozado. El llanto que salió de él fue tan doloroso que me llegó al corazón. El cómo se acercó a mí y se arrodilló para sujetar el cuerpo de mi madre. El cómo acariciaba su rostro mientras susurraba su nombre. Él la amó tanto y ella no pudo darle lo mismo. La distancia entre nosotros se hizo mucho más grande en la patrulla que nos dirigió hasta la jefatura. Él miraba por la ventana, mientras yo trataba de concentrarme en la ambulancia que se desvió en el primer semáforo para llevar a Frin al hospital. Y ahora estamos aquí, en una habitación de interrogación, conmigo al borde del colapso. «Papá, por favor, déjame sola», le pido sintiendo mi voz temblorosa. «Te esperaré afuera, así te llevo a casa», él susurra, acercándose un poco, pero yo niego. «No, iré a mi departamento, quiero estar sola». El silencio es tenso entre nosotros, los segundos se sienten horas, y él no parece querer moverse. «Por favor», le suplico. «No», habla firme, haciendo que lo mire. «Tengo que decirte algo, es muy importante», aclara su garganta. «Y sé que no es el mejor momento, sé que ahora mismo todo es un caos». Cierro mis ojos, negando. «Pero debes saberlo. Solo déjame sola al menos por un momento», le pido.
Está bien, son sus palabras finales, dejándome sola en el lugar. Me inclino un poco y apoyo mis hombros sobre mis rodillas, mirando el suelo del lugar. Me encuentro en un estado sensible y extraño. No puedo definir la cantidad de emociones que me invaden, pero sé que no son para nada buenas. El simple hecho de haber tenido que relatar todo lo que sucedió, desde mi departamento hasta llegar a aquella casa, fue lo que me dejó con tanta ansiedad. El oficial Gabriel no me presionó ni nada por el estilo, pero quería saber cómo ocurrieron las cosas, a pesar de que estuve casi 1 hora sin querer hablar. Por supuesto, también mencionó que iba a hablar con Frin, y fue la simple mención de su nombre lo que hizo que yo no quisiera hablar más al respecto. El recuerdo de ella terminando con todo lo relacionado a Jiro es escalofriante para mí, sobre todo por tener tan vivo el recuerdo de lo que hizo y cómo se escuchó. Frin jamás me mencionó que tenía un hermano, pero, a juzgar por la edad que ambos tenían, quizá olvidó todo sobre él. Además, Jiro y ella no se parecían en nada físicamente. Bueno, solo un poco. Su momento de quiebre al final de todo fue lo que más impacto me dio, pues ella parecía tener sentimientos encontrados luego de reaccionar. Quizá tuvo el recuerdo de todo lo que vivió con él. Si bien ella me contó todo lo que pasó de niña, jamás habló de estar acompañada. Sin embargo, ahora que lo pienso, tal vez todos esos momentos duros que vivió los tuvo con él a su lado, y quizá por eso lloró cuando todo terminó, teniendo una sincera disculpa con lo que fue el recuerdo de su mellizo, aquel que la acompañó desde el vientre. Me cubro el rostro con mis manos y suelto un enorme suspiro, sintiendo un nudo en mi garganta. No quiero seguir pensando en eso, pero me es imposible. Al mirar mis manos, noto que están temblorosas y manchadas, lo cual solo incrementa mi sensación de angustia. Decido ponerme de pie para salir de ese lugar, pues siento que un ataque de pánico podría alcanzarme en cualquier momento. Al salir de la habitación, me desvío hacia el baño más cercano y camino directo al lavado. Al meter mis manos bajo el agua, cierro los ojos y trato de calmarme con el frío que toca mis palmas. Lavo también mi rostro y me observo en el espejo, notando marcas visibles y signos del impacto en mi rostro. Ni siquiera había pensado en cómo estaba después de todo lo que ocurrió. Observo también mi cuello y noto una marca visible, entre rojiza y amoratada, recordando ese momento. Niego un par de veces y evito traer ese recuerdo a mi mente, así que salgo del lugar lo más rápido que puedo, llegando hasta las afueras. La noche ya ha caído y yo solo deseo dormir al menos 2 días seguidos, pero al ver a mi padre a unos metros, sé que ese descanso no llegará tan pronto. Camino hasta su auto y subo al asiento del copiloto antes de que él siquiera intente abrirme la puerta. Papá se queda inmóvil por unos segundos y luego camina hacia el otro lado para subir al vehículo. El silencio entre nosotros es tenso y extraño, algo que no ocurría desde hace años. En cuanto comienza a conducir, me invade la impaciencia por lo que sea que quiera decirme, y al notar el ligero movimiento de sus dedos sobre el volante, sé que está nervioso. Siempre hace eso cuando quiere hablar de algo importante. «Quizá me odies después de esto», susurra, y yo no comprendo a lo que se refiere. El camino se vuelve familiar para mí, y en cuanto estaciona frente a una casa, mi corazón late con fuerza, así que bajo la mirada. «¿Por qué me trajiste aquí?», pregunto con desesperación. Él coloca una mano sobre las mías y las aprieta, tratando de tranquilizarme. «Esta era la casa de los padres de Amanda», susurra. Mantengo mi mirada en mis zapatos, evitando el recuerdo de cuando me sacaron de ese sótano. «Ella te mintió», parpadeo varias veces, mirándolo. «Ellos no eran de Tailandia, descendían de allí, mas nunca viajaron hasta allá», explica sujetando el volante con fuerza. Su padre era alcohólico y su madre masoquista, que callaba todos los maltratos. Papá frunce el ceño, aclarando su garganta. «O al menos eso me dijo». «¿Qué estás diciendo?»,
Preguntó sin entender, dando la espalda a la puerta para evitar mirar por la ventana. Su padre le pidió que abandonara a los mellizos. Jamás aceptó que ella saliera embarazada y jamás iba a mantener a los bebés. Cierro mis ojos con fuerza, negando. En cuanto cumplió la mayoría de edad, abandonó esta casa y comenzó a estudiar. Tenía una beca, era una excelente estudiante, mejor que cualquiera de los que estaban conmigo, incluso mejor que yo, estando en mi último año. Paso una mano por mi rostro y dejo que continúe, pues sé lo mucho que le está doliendo hablar sobre esto. Ella vivía en una pequeña habitación, trabajaba por las noches y estudiaba en las mañanas para poder mantenerse. Continúa. Salía todos los días y regresaba a su hogar caminando, porque prefería ahorrar. Papá. Él se mueve en su lugar, mirándome. El cómo nos conocimos. La historia que siempre te he contado no es del todo mentira. Ella, al principio, no deseaba estar conmigo. No puedo revelar las cosas horribles que me dijo mi madre sobre su idea de matrimonio con él, así que lo dejo continuar. Pero hay algunas cosas que no son ciertas. Frunzó el ceño sin comprender. Él vuelve a señalar la casa. Sus padres murieron en un accidente un año después de haberla conocido. Su cambio drástico de tema me deja confundida, pero me mantengo en silencio. Tenían muchas deudas y yo le di dinero a ella para que las pagara. Cierro mis ojos, suspirando. La ayudé en todo, incluso obtuvo los papeles del sitio a su nombre. Esta es su propiedad, explica, y por un momento giro mi rostro mirando la casa. Papá enciende el auto y comienza a conducir, manteniéndose en silencio, dejándome con más dudas. El tener aquella revelación, de hecho, no es tan sorprendente para mí, pues considerando el cambio tan grande que tuvo mi madre los últimos días, no sería de esperarse que todo lo que me había dicho durante mi crecimiento fuera mentira. ¿En qué otras cosas me mintió? Ya ni siquiera siento tristeza o enojo. Estoy tan apagada emocionalmente que me preocupa cerrarme a cualquier posibilidad de sentimiento. Miro a mi padre, quien limpia sus lágrimas, teniendo un llanto silencioso sin querer perturbar el ambiente en el auto. No puedo mirarlo por mucho tiempo, no porque me cause dolor verlo así, sino porque realmente no sé qué esperar de lo que tenga por decir. Quizá termine mucho más decepcionada de lo que ya estoy. En cuanto la villa privada en donde vive aparece frente a mis ojos, sé que será una conversación larga y que tal vez nada bueno pueda salir de eso, pues la última vez descubrí que tengo 2 hermanos. Él ingresa a su estacionamiento, apagando el auto. Sin embargo, se mantiene en su lugar, apretando entre sus manos el volante. Lo observo un par de segundos, notando lo tenso que se encuentra. Parece tener un debate interno, y aquello me preocupa un poco. Sé que la muerte de mamá lo ha perturbado demasiado, pero lo que sea que tenga para decir parece atormentarlo mucho más. «Ve a mi oficina, ya te alcanzo», me pide, y yo solo muevo mi cabeza saliendo del auto. Observar la casa que antiguamente fue mía hasta que cumplí 18 es extraño ahora. Llegar hasta la entrada, ingresar la llave que siempre tengo conmigo, abrir la puerta, pero esta vez es el silencio el que me recibe. Mi corazón se siente pequeño dentro de mi pecho, a medida que camino por el pasillo. Es como si un enorme peso se posara sobre mis hombros. Camino a pasos cortos, pasando mis dedos por las paredes, y en cuanto ingreso a la sala de estar, en mi garganta se hace un enorme nudo. Hay un suéter de lana sobre el sofá. Con mis manos temblorosas lo tomo y lo observo, notando que es de mamá. Mi labio inferior tiembla al notarlo, así que camino con este entre mis manos, dirigiéndome hasta la pared del fondo, en donde hay varias fotografías. A pesar de todo lo que sucedió, a pesar de todo lo que ella hizo, no puedo evitar sentir su pérdida. No puedo evitar sufrir porque no está aquí. Fue mi madre. Ella me cuidó. Ella me vio crecer. Llevo el suéter a mi nariz y me permito oler su fragancia. Siempre me gustó cómo mamá olía.
era agradable. Acaricio una fotografía con mis dedos, donde estamos ella y yo, y no lo soporto más. El llanto sale en silencio, mis sollozos son ahogados por la prenda en mi rostro, y me inclino poco a poco hasta estar en cuclillas, llorando por ella. Ya no está, ella no está aquí. La realidad me llega como un golpe directo, y aquello hace doler mi corazón mucho más. Ya no habrá más momentos en su hogar, ya no habrá más almuerzos juntas, ya no la veré en su oficina, ya no la voy a sentir cerca. Ella hizo tanto daño, pero aún así me duele perderla. Mi llanto no se detiene, y sé que no lo hará por mucho tiempo. Sé que el dolor se quedará allí por un largo rato, quizá días, quizá meses, tal vez años, no lo sé. Ella no regresará, y es lo que más dolor me da. Mantengo el suéter entre mis manos mientras me coloco de pie. Escucho la puerta nuevamente, y sé que papá ha ingresado a la casa. En cuanto llega a la sala, ambos cruzamos miradas. Quiero abrazarlo, quiero que me abrace y me diga que todo va a estar bien, quiero que me reconforte, pero no lo hace. En su lugar, él solo pasa una mano por su rostro, caminando hasta el fondo, justo donde está su oficina. Ambos, ahora mismo, estamos tan rotos que no sabemos qué hacer, y probablemente, debido a mi comportamiento distante, él está respetando lo que quiero. Sin embargo, eso no impide que sienta un enorme dolor por todo lo que ha pasado. Recuerdo entonces que desea hablar conmigo, así que lo sigo, manteniéndome en silencio. Tomo lugar en la silla que está frente a su escritorio y lo miro. Él busca varias cosas en sus gavetas y luego saca algunos documentos. Los lee en voz baja y murmura para sí mismo, dejando unos cuantos papeles sobre la madera. Limpio mis lágrimas mientras mantengo aquel suéter cerca de mi rostro. Al menos la fragancia de mi madre me hace sentir un poco en casa, en aquellos tiempos donde éramos felices sin saberlo. Aquellos tiempos cuando todo era normal y nada estaba de cabeza. Papá continúa sacando más y más documentos. Luego sale por varios minutos. Puedo escuchar el sonido de las puertas y las gavetas abriéndose y cerrándose. Aquello, más que confusión, me genera ansiedad, pues nuevamente estoy sintiendo algo de temor por lo que debe decirme. En cuanto vuelve a aparecer en la oficina, trae otros documentos, dejándolos sobre los demás. Él me mira por un par de segundos y pasa una mano por su cabello, aclarando su garganta. «Me estás asustando un poco», susurro, mirándolo con timidez. «Es difícil decir esto», él habla, caminando hasta colocarse frente a mí, apoyándose en el escritorio. «Becky, lamento que hayas tenido que pasar por todo esto sola». Lo miro sin entender muy bien. Todo lo que tuviste que pasar y sintiéndote insegura para decírmelo. Comprendo entonces sobre lo que habla, así que bajo la mirada. Lamento no haberte dado esa confianza. Contigo haciendo todo lo que mamá pedía, ¿cómo podía confiar? No me decías nada. Subo mis piernas en la silla para abrazarlas y así poder tener más de cerca el suéter de mamá. Tenía miedo. Debido a mi interrogatorio con el oficial Gabriel, había confesado todo, desde el inicio cuando me encontré con Jiro, hasta el instante en que mi madre confesó absolutamente todo, mucho antes de que su propio hijo la asesinara. Y aunque para mí fue difícil volver a relatar todo, podía observar a mi padre, quien se mantenía en una esquina de la habitación, cubriendo su boca por la historia que estaba diciendo. Al parecer, ni él podía creer todo aquello. Por supuesto, omití ciertas cosas en toda la historia, como el hecho de que Frin es mi hermana y era hermana de Jiro. Aquello lo vi poco necesario para mi interrogatorio. ¿Ella te hizo daño?, él pregunta. De inmediato lo miro, pero no digo nada, simplemente comunicándome a través de mi mirada. Con sus palabras y físico, susurro. Él baja su cabeza, suspirando. Como se lo dije a ese oficial, jamás pensé ver algo así en ella. Parecía otra persona, continuó, tragando saliva. Ella planeó todo, no sé qué quería lograr.
Me abrazo las piernas con fuerza, apoyando mi barbilla entre mis rodillas. Yo solo deseaba que mi verdadera madre regresara, la verdadera Amanda. Noto cuando papá se cruza de brazos. Y lo hizo. Ambos nos miramos. Regresó por una fracción de segundos antes de morir. A papá le tiembla su labio inferior, cubre su boca por un momento, girándose para darme la espalda. Se disculpó, y por un instante sentí que era ella. No me permito llorar, a diferencia de mi padre. Sin embargo, entierro mi nariz en el suéter cerrando mis ojos. Lo siento tanto. Él se disculpa, girándose nuevamente. Lamento que hayas visto todo eso. Lamento que pasaras por todo ese caos. Solo me encojo de hombros, mirando a otro lado. Becky, te ayudaré a superar todo. Superaremos todo, te lo prometo. Él asegura, pero yo no puedo confiar tan fácilmente en sus palabras. Sin embargo, no se lo digo. Él está pasando por su pérdida, al igual que yo, y aunque estoy intentando mantenerme serena, sé que solo será cuestión de tiempo para dejarme llevar por lo que siento. Y aunque deseo mucho que él solo me abrace y ambos podamos llorar nuestra pérdida, hay algo entre nosotros que nos lo impide. ¿Estabas consciente de esa forma de ser en ella?, pregunto mirándolo. Al principio de nuestra relación lo noté. Él habla, manteniéndose de brazos cruzados. Pensé que quizá era su estrés por mantenerse como la mejor de la clase. Pensé que se estaba exigiendo demasiado. Incluso pensé en la bipolaridad. Él mueve su mano, como si quisiera explicar todo. Pero cuando quedó embarazada, todo empeoró. Frunzo el ceño, manteniéndome en silencio para escuchar lo que debe decir. Ella, al principio de la noticia, estuvo demasiado alterada, tenía miedo. Yo quería darle seguridad, quería demostrarle que no la dejaría. La voz de papá se quiebra por un momento, moviéndose en su lugar para alejarse un poco. Ella temía que la abandonara como lo hizo aquel hombre. Cubre su boca, soltando un sollozo. Podía notar la lucha interna que papá tenía. Sé perfectamente que quiere estar sereno para relatarme la historia, pero sus sentimientos son más fuertes, y no lo culpo. Él amó a mi madre incondicionalmente, y no sabría decir si aquello era algo enfermo de su parte o único, pues muy pocos hombres son así. Sin embargo, por más que quisiera negarlo, admiro ese amor que él llegó a sentir por ella. Papá podría morir por mamá. Él quería ser el aire que ella respirara. Él quería ser el camino que ella pisara. Él quería ser todo para ella. Y, por supuesto que lo entiendo. Entiendo su dolor. Entiendo su pérdida. Él perdió al amor de su vida. Trataba de justificar su comportamiento. Continúa hablando, volviendo a colocarse frente a mí. Cuando quedó embarazada, la quise cuidar. Le pedí que se mudara conmigo para estar más seguros, y ella lo hizo. Vivimos por un tiempo en mi departamento. Me señala, pues sé que donde vivo fue su antiguo lugar. La amé tanto que me puse una venda en los ojos. Su voz es baja y temblorosa. No quería ver la realidad, no quería aceptar nada de lo que sucedía. Yo solo quería tenerla conmigo y protegerla. Papá pasa una mano por su rostro. Ella explotó cuando mi padre sugirió quitarnos al bebé. Abro los ojos en sorpresa, pues no sabía aquello. Mis padres se negaban completamente a que nos casáramos, pero tampoco querían dejar a un bebé con mi sangre por ahí. Susurra. Se queda en silencio por varios segundos, como si estuviera acomodando sus ideas. Me mantengo en silencio esperando a que continúe, pues aquella era una historia de la cual yo no tenía ningún conocimiento. Sí llegué a saber que mi abuela no era del todo fanática de la relación de mis padres, pero jamás pensé que todo el problema vendría incluso antes de siquiera yo nacer. Amanda pensó que le robarían al bebé. Papá aclara su garganta. Entró en pánico, estuvo 2 días delirando y tan fuera de sí que me preocupaba. Le aseguré que papá no se lo quitaría. Le aseguré que estaría con ella, pero estaba demasiado alterada. Parpadeé un par de veces intentando comprender.
Sus cambios de humor fueron más extremos. Algunas veces decía cosas sin sentido. También pensaba que la estaban siguiendo. Recuerdo entonces el diagnóstico de Jiro y todo lo que pude leer de él en aquel documento que encontré. También recuerdo mis estudios y un libro en específico sobre la mente humana. Algunas veces llegamos a creer que las enfermedades mentales no son hereditarias, pero hay un pequeño porcentaje de que sí lo sean, y por ende podemos llegar a tener algo de nuestros padres o familiares con dichos diagnósticos. Tal vez no fue su culpa ser así. Tal vez todo vino de ella. Un brote psicótico, susurro, mirando a mi padre, y él asiente. Lo supe de inmediato, pero no quería alterarla mucho más si se lo decía. Coloca 2 de sus dedos sobre el puente de su nariz. Quería cuidar de ella y del bebé. Continúa. Me parece un poco extraño que hable de mí en tercera persona, pero dejo que prosiga. Descubrí que el único modo de mantenerla tranquila era haciendo lo que me pedía, volviéndome tan sumiso para ella al punto de mantenerla en calma, y así no tuviera más alteraciones. Vuelvo a apoyar mi barbilla sobre mis rodillas mirando el suelo. Cometiste un enorme error, le digo, y escucho su suspiro. Creo que mamá también sabía sobre su condición, pero aún así eso no impidió que siguiera alterándola. Papá ignora mis palabras. El día de nuestra boda fue una ceremonia pequeña. Mamá no quería hacer algo grande. Su hijo la había decepcionado por completo. Habla con tristeza. Y Amanda se veía tensa. Debí notarlo, Tal vez no hubiera sido buena idea casarnos con ella embarazada. En ese momento lo miro, elevando una ceja. ¿Por qué?, pregunto curiosa, y él se tensa. La presión en ella fue mucha. Comenzó a sangrar. Aquellas palabras son suficientes para entender a lo que se refiere. Sin embargo, hay algo que hace eco en mi cabeza y de lo cual aún no tengo respuesta alguna. Mamá una vez me dijo que yo nací en Tailandia. Ella siempre me inculcó las tradiciones de allí porque, según sus palabras, había nacido allá. Pero papá ya aclaró una de sus mentiras, y resulta que mamá nunca nació en dicho país y que sus padres solo descendían de allí. También, mamá había mencionado que el parto fue un poco doloroso, pero nunca hubo complicaciones. ¿Mamá me mintió en eso? Papá se queda en silencio por varios segundos y luego cubre su rostro, quedándose así por un momento. Él parece debatirse entre lo que debe decir, y aquello me causa mayor preocupación. En un instante se gira y toma un documento, entregándomelo. Mi madre, ella fue quien estuvo en el parto. Papá continúa hablando mientras leo el documento. Es un acta de nacimiento. Amanda estaba sangrando demasiado, pero aún no había dilatado del todo. Mamá tuvo que hacer una cesárea de emergencia. Mis manos comienzan a temblar mientras continúo leyendo, todas las palabras haciendo un eco en mi cabeza. El bebé nació muerto. Al terminar de leer, tiro la hoja al suelo, sintiendo mis oídos taparse por dicha información. Ni siquiera puedo mirarlo a los ojos. Me quedo en mi lugar tratando de calmar mi corazón y la agitación en mi respiración, pero es imposible. Me quedo sin palabras y mis manos tiemblan demasiado. No puedo moverme de mi lugar por más que desee salir corriendo de allí. Niego varias veces, cerrando mis ojos y llevando el suéter de mi madre a mi nariz, sin querer creer lo que escuché y leí. El bebé no sobrevivió al parto. Hubo complicaciones con el cordón umbilical y mi madre tuvo que intervenir. Papá decide continuar con el relato y yo abrazo mis piernas con fuerza, manteniendo mis ojos cerrados. No quería que Amanda tuviera otro episodio. No quería que mi madre reaccionara mal otra vez. Sabía que no lo iba a soportar, pero, sobre todo, no podía ver a Amanda sufrir. Oh no, es lo único que sale de mi boca. En cuanto abro los ojos, papá tiene otro documento frente a mí, así que lo tomo, comenzando a leerlo. Mamá no estuvo de acuerdo al principio, pero ella siempre se preocupó más por nuestra imagen familiar. Su voz es temblorosa
el llanto impidiéndole hablar con claridad. Ya el público sabía que sería padre, así que tuvo que aceptar. El acta de nacimiento que leo es la mía. Sin embargo, hay datos que no están claros. Naciste a la misma hora, el mismo día, en el mismo hospital. Continúa, y yo suelto el papel nuevamente colocándome de pie. Según informes, la mujer que te tuvo llegó sola y escapó horas después. Te abandonó. Mi labio inferior tiembla mientras observo algunas fotografías en la pared. ¿Me hiciste pasar por tu hija? Pregunto, mi voz ahogada por el nudo en mi garganta. Por eso la abuela me desprecia tanto. Por eso jamás aceptó a mamá. Por eso aceptaste mi relación con Frin. Me giro, mirándolo. Eres mi hija y eres hija de Amanda. Papá se acerca, pero yo elevo una mano, impidiendo que lo haga. Todo se salió de control y pensé, ¿si nada de esto hubiera pasado simplemente no me lo hubieras dicho? Pregunto, demasiado sorprendida por su descaro. ¿Hubiera vivido en esa mentira? ¿En que nací del amor entre ustedes? ¿En que saqué los ojos de mamá? ¿Tu carácter? ¿Tu talento? ¿Creería siempre que en mi sangre hay médicos reconocidos y un legado interminable? Las lágrimas salen de mis ojos. Más que tristeza, siento una enorme decepción. Becky, amé a tu madre como no tienes idea. Solo quería hacerla feliz. Susurra, y yo me limpio el rostro. Si ella se enteraba de la verdad, perdería la cabeza. Él habla con dolor. No podía solo dejarla de ese modo. Destruirla así. Cubro mi boca con ambas manos, mirando a otro lado que no sea donde él se encuentra. Eres mi hija, eres una Armstrong, te amo y lo seguiré haciendo hasta el final. Muevo mi cabeza en negación, dándole la espalda. Aquella información es algo imposible de creer para mí. Toda mi vida ha sido una completa mentira. Toda mi vida he vivido en una simulación de algo perfecto. La cruel realidad me llega como un golpe directo al rostro y no sé si llorar por tristeza o llorar por decepción. El enojo dentro de mí es mucho, pero hay algo más que lo cubre, un sentimiento extraño que está apoderándose de todo mi cuerpo, una sensación de completo desprecio hacia las personas que me criaron. Mi padre es un completo fracaso, le mintió a mi madre y me mintió a mí. La única que sabe de esto es tu abuela. Él continúa, como si aquello sirviera de algo. Becky, llevas mi apellido, eres mi hija y jamás te voy a abandonar. Me abrazo a mí misma, mirando el suéter entre mis brazos. Todo seguirá siendo tuyo en el futuro. Suelto una risa burlona, girándome para mirarlo. Él limpia su rostro y luego señala el escritorio. Todo sigue a tu nombre. Las propiedades, los hospitales, incluso los que están planificados a futuro. Mueve los documentos señalando con su dedo cada uno. Soy el primogénito y tú eres mi primera hija, así que todo lo que haya sido creado por la familia es tuyo. Vuelvo a reírme, negando. ¿Eso hará un cambio para lo que me acabas de decir? El rostro de mi padre tiene una expresión de asombro, así que continúo. ¿Todas esas propiedades me harán sentir algo? ¿Me harán olvidar que no soy tu hija? Mi voz se quiebra ante las últimas palabras, y él lo nota, intenta acercarse, pero yo me alejo. No, aléjate, le pido, colocando una mano frente a mí. Todo este tiempo, ocultando mi miedo, ocultando mis ataques de ansiedad y de pánico, por temor a decepcionarte, por temor a que las personas dijeran que no era digna de llevar el apellido. Becky. Lo miro, tragando el enorme nudo en mi garganta. Tanto miedo sentí por no llegar a ser tan buena como tú, o como Charlotte, o como mis abuelos. Mis ojos arden, y el dolor en mi corazón es enorme. Todo este daño que me has hecho, señaló mi pecho. No lo reparan simples palabras o cosas superficiales. Comienzo a caminar hasta llegar a la puerta de la oficina. Giro mi rostro para mirarlo. Dejaré la medicina. Papá abre su boca en sorpresa.
Becky, estás a solo unos pasos. Niego, manteniendo mis ojos en él. Recibiré mi título, pero no voy a continuar. Le digo bastante segura. Todo este daño... No puedo trabajar en algo que solo me causa miedo e inseguridad. Sujeto el suéter de mamá con fuerza. Después de todo, no soy una Armstrong. Son mis palabras finales, saliendo de la oficina para buscar el camino hacia la salida. Papá llama mi nombre, pero yo no deseo seguir hablando sobre eso, sobre todo cuando me ha revelado una verdad que ha ocultado durante toda mi vida. ¿Cómo espera que reaccione después de eso? ¿Espera que lo olvide todo tan fácilmente? Papá me ocultó por años que no soy su verdadera hija, y mi madre murió pensando que yo nací de ella. ¿Qué tan cruel y egoísta es eso? Si alguna vez pensé que él era un hombre lleno de valores y honor, estuve demasiado equivocada. Mi padre es un hombre mentiroso, y quien piensa solo en sí mismo. Ya no puedo ni siquiera defenderlo después de todo lo que hizo, pues aquel acto, llamarlo un «lo hice por ella», es una cruel mentira. Lo hizo por él, lo hizo por su madre, lo hizo por mantener una imagen. Y nadie me hará cambiar de opinión. Mis lágrimas prácticamente nublan mi vista. No puedo ver bien el camino, pero logro salir de casa. No sé cómo irme. No tengo teléfono, pero sé que no deseo quedarme en este lugar por más tiempo. Al salir de la casa, el aire frío golpea mi rostro. Doy varios pasos y caigo de rodillas en el césped, llorando. Cubro mi boca con mi mano y suelto todo el llanto que tenía retenido. Golpeo un par de veces el suelo con mi mano, sintiéndome realmente inútil e impotente, sintiéndome tan traicionada y engañada, sintiéndome una basura como persona. Todo este tiempo aprovechándome de un apellido que no es mío. Un auto se detiene frente a mí y alguien baja de este. Escucho sus pasos acercarse y luego cómo me sujetan de los hombros, levantándome. Miro su rostro y me suelto a llorar mucho más fuerte. Me abrazo a ella como una niña pequeña y sus brazos me reconfortan, acariciando mi espalda. Todo es mentira, suelto, empapando su hombro de mis lágrimas. Todo es mentira, Charlotte, todo es mentira. Repito una y otra vez. Ella no dice nada, pues probablemente no entienda a lo que me refiero. Sácame de aquí, le pido suplicante. Tranquila, Beck, aquí estoy. Me dice, caminando conmigo hasta su auto. Todo estará bien, te lo prometo. Abre la puerta trasera y hace que suba al auto, acostándome en la parte de atrás. Aquí estoy, repite, antes de cerrar la puerta. Charlotte conduce en silencio, lleva una mano en el volante y la otra la tiene estirada hacia atrás, sujetando la mía. Mientras tanto, me permito llorar mientras cubro mi rostro con el suéter de mamá. Siento su olor y por un instante la veo allí conmigo, consolándome. Quizá estos últimos días ella estuvo fuera de sí, pero al menos desde que soy pequeña, siempre estuvo para mí. Y mi padre nos mintió a ambas. Sujeto con fuerza la mano de Charlotte y mantengo mis ojos cerrados, viendo la sonrisa de mi madre mientras acaricia mi cabello. La imagen de ella como lo que tuve sigue allí, no esa imagen de días atrás cuando solo estaba en su momento de delirio. Es extraño sentirme de este modo. Es extraño todo. Debería de odiarla, pero su pérdida me duele. Debería recordar todo el daño que causó, pero ella murió. ¿Cómo debo sentirme al respecto? En cuanto Charlotte se detiene, alejo un poco el suéter de mi rostro para mirar en dónde estamos. Me enderezo en mi lugar y observo mi edificio. La cantidad de sentimientos encontrados que tengo ahora mismo no me permiten tener algún tipo de cambio en mi estado de ánimo. Y siguiéndola, comenzamos a caminar hasta el interior del lugar. Ella se mantiene a mi lado, su brazo en mis hombros mientras camina en silencio, sin preguntar nada. Subimos al elevador y presiona mi nivel, guiándonos hasta mi departamento. Ella tiene una llave de repuesto y abre la puerta, ingresando conmigo.
El frío del lugar es escalofriante y el silencio causa un ambiente tenso entre nosotras. Doy varios pasos y observo el desastre que se logra ver a través de las luces de las ventanas. Camino un poco más hasta quedar en el medio de todo, mirando el suelo, notando la sangre en este, la sangre de Frin. Caigo de rodillas y paso mis dedos por el pequeño charco, el cual está casi seco. Me vuelvo a abrazar al suéter y lloro una vez más, recordando todo. Si tan solo mis padres no hubieran hecho todo eso. Si tan solo mamá no hubiera abandonado a esos mellizos. Si tan solo mi padre no me hubiera tomado del hospital. Tal vez nada de esto hubiera pasado. Tal vez todo sería distinto. Quizá mi camino con el de Frin se hubiera cruzado, pero de diferente manera. Quizá no hubiera tanto dolor entre nosotras. Nada se hubiera roto. Tranquila, Beck. Charlotte se acerca, tomándome por los hombros. Descansa un poco, pequeña. Susurra, guiándome hasta mi habitación. No te preocupes, solo descansa. Todo está tan mal, le digo, con mi voz entrecortada. Todo se fue al carajo. Ella me acuesta en la cama, luego me quita los zapatos y se acerca a mi rostro, acariciando mi mejilla. No somos hermanas, le digo, girándome en la cama para tomar una almohada. No somos hermanas, pero ¿a qué costo obtuve ese resultado? Lloro mucho más fuerte. Charlotte acaricia mi espalda, manteniéndose en silencio. Quiero dormir y nunca despertar. Beck, no digas eso. Ella me pide, acostándose a mi lado para abrazarme. Solo duerme, todo estará bien en la mañana. No, nada estará bien en la mañana, nada va a estar bien nunca, porque ahora yo sé la verdad de todo, porque Frin cree saber una verdad, porque mi madre quiso hacerle daño a ella, y porque mi padre me ocultó muchas cosas. Nada va a estar bien. Sin embargo, tenerla a mi lado reconfortándome me ayuda a sobrellevar la situación. Ella me abraza con fuerza mientras lloro, completamente destruida. En un momento dado de la noche, mi llanto se calma y decido decirle la verdad, porque al final, ¿de qué sirve ocultar algo así? Charlotte se mantiene en silencio, como siempre ella ha sido, y simplemente me abraza con más fuerza, dándome la orden de que debo dormir. Y sin querer discutir con ella, bastante agotada por el día tan insufrible que tuve, me permito cerrar los ojos, descansando. No diría que tuve una buena noche, pues las pesadillas estuvieron más vivas que nunca, pero al menos pude descansar de tanto llanto, y en cuanto la luz traspasa las cortinas de mi habitación, golpeándome directamente en el rostro, sé que es un día nuevo al que enfrentarme. Un nuevo día sin madre, un nuevo día sin Frin, un nuevo día sabiendo mi verdadero origen, un origen que realmente no tiene mucha historia, abandonada. Fui una bebé abandonada. Me levanto de la cama y me dirijo al baño, tomando una ducha. No veo a Charlotte por ningún lado, así que supongo que se ha ido. Después de todo, ahora no tiene ninguna responsabilidad conmigo. No somos familia. El llanto amenaza con salir al recordar aquella cruel verdad, pero lo evito, pues no quiero llorar más. De hecho, ni siquiera quiero estar en este lugar. Tomo una larga ducha. El agua fría hace que mi cuerpo se relaje después de tanto estrés. Me quedo allí por un largo rato, cerrando mis ojos y dejándome envolver por el silencio. Aunque dije que evitaría pensar en el día anterior, me es imposible, pues los recuerdos están demasiado vivos. Sin embargo, intento mantener mis emociones en un punto medio, pues realmente ya estoy agotada de llorar. Y sinceramente no siento nada a este punto. Al salir del baño, me coloco ropa cómoda, pues tenía un enorme desastre esperando por mí afuera, y si quería salir de este lugar, al menos debía dejarlo en buen estado. Mi sorpresa es mucha cuando, al salir, todo está en orden. Veo el piso y ya no hay vidrios ni marcas de sangre por ningún lado. Frunzo mi ceño y miro a los alrededores. No hay nadie. La puerta suena, así que me acerco un poco, pero ésta se abre, dejándome ver a Charlotte ingresar al lugar.
Ella está hablando por teléfono mientras lleva una bolsa en sus manos. Al mirarme, me sonríe, guiñándome un ojo. Por favor, avísame cualquier novedad. Ella habla con la persona del otro lado, sosteniendo el teléfono con su hombro. Al dejar las bolsas en la mesa, sujeta el aparato con su mano. Es bueno saberlo. Estaré allí después del mediodía, ¿sí? Está bien, gracias. Y termina la llamada. Luego cruza su mirada con la mía. ¿Qué haces aquí?, pregunto. Mi voz sale ronca y baja, así que aclaro mi garganta. Traje el desayuno. Señala las bolsas. Puedo sentir el olor dulce del pan y los posibles manjares que trae allí. ¿Y esto? Mueve una bolsa blanca, sacando de esta una caja. Para ti. Elevo una ceja y la miro, tomando entre mis manos la caja de teléfono. Charlotte, ¿qué se supone estás haciendo?, pregunto mirando el teléfono. ¿Ayudar? ¿Hacerte compañía? ¿No dejarte sola? Habla divertida, sonriéndome. Vamos, quiero comer. Menciona, comenzando a sacar las cosas. ¿Por qué me ayudas?, pregunto con inseguridad, bajando la mirada. Ya sabes la verdad sobre mí. Susurro. Ahora sabes por qué no soy del agrado de la abuela y de tu madre. No soy tu... Basta. Me interrumpe, elevando mi rostro con su mano. Creciste conmigo, te conozco desde que eres una bebé. Ella me sujeta los hombros. Eres mi familia, Becky. Eres mi prima, eres mi hermana. Mi labio inferior tiembla y ella me abraza. Sea en esta o en otra vida, serás mi familia. No quiero escuchar cómo te desprecias. La abrazo con fuerza, ocultando mi rostro en su hombro. Me siento como una impostora, le digo, mi voz quebrándose. Tal vez por eso nunca fui tan buena en esto. No tengo en mi sangre el talento de ustedes. Becky, ya basta. Charlotte se separa, sujetando mi rostro. No eres una impostora. No quiero que vuelvas a decir eso. Limpia mis mejillas con sus pulgares. Y eres lo suficientemente talentosa como para dejar a cualquiera en ridículo. Desde pequeña te preparaste para este momento. Desde pequeña has sido muy inteligente. Incluso antes de graduarte eras la mejor en el hospital. Ella me habla con bastante seriedad. Lo que ocurrió, lo que sabes ahora, no debes dejar que eso sepulte el talento que tienes. Tranquilizo mi llanto escuchándola. Eres una Armstrong desde que te dieron el apellido, y lo serás siempre. Dejaré la medicina. Le digo, notando su expresión. No puedo seguir, hay mucho dolor. Señalo mi pecho y ella me abraza. Aquí estoy, pequeña. Susurra, acariciando mi cabeza. Podremos con ese dolor, vas a poder con todo, aquí me tienes. Rodeo su cuerpo con mis brazos, dejándome envolver por su cariño. Tener a Charlotte a mi lado es algo que me reconforta demasiado, no porque no tenga el apoyo de mis amigas, pero no creo que ellas tengan que saber la historia de todo lo que está sucediendo. Además, la razón por la que ella está aquí es porque yo le conté todo y porque, técnicamente, me vi involucrada junto a su tía en una completa masacre. Al menos ella me está dando el apoyo que papá no pudo darme el día de ayer, y aunque ahora mismo no deseo siquiera pensar en él, me es imposible no recordar todo lo que me dijo. Sé que Charlotte no me quiere dejar sola, y aunque sus palabras no hagan algún cambio en todo lo que ha sucedido, al menos ella está a mi lado, sujetando mi mano, justo como lo hacía de pequeña. Ambas desayunamos en silencio. No deseo mirar la sala de estar y recordar lo que pasó allí, así que mantengo mi concentración en la comida que ella trajo, junto al café caliente a mi lado. Sin embargo, sé que ella quiere preguntar cosas, pues su mirada en mí es suficiente para darme cuenta. ¿Qué quieres preguntar?, le digo, masticando con lentitud. Bueno, ella aclara su garganta. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunta en un tono bajo, bebiendo de su vaso. Con todo lo que sabes, lo que descubriste, al menos la policía te va a dejar en paz, pero ¿qué ocurrirá con Frin? Dejo de masticar en cuanto ella menciona su nombre. Suspiro y me encojo de hombros, sin tener una respuesta. No lo sé.
Lo único que tengo claro es que no deseo estar más aquí. Comento, moviendo el vaso de café entre mis dedos. ¿Sabes algo de ella? Pregunto, mirándola a los ojos. Sí, estaba hablando con la doctora Abby. Salió bien de la cirugía. Suelto un largo suspiro de alivio, moviendo mi cabeza. Es la mejor en lo que hace, así que confío en su palabra. ¿Sabes si podrá continuar con las cirugías? El silencio de Charlotte hace que gire mi rostro para observarla. No lo sé, es su respuesta. El daño fue muy grave, por eso quedé con Abby para saber el diagnóstico. No digo nada, concentrándome de nuevo en mi desayuno. Además, su hombro aún no estaba recuperado y sus costillas tuvieron fuerte daño, así que Frin tendrá que cuidarse bien. Continúa, mientras intento no hacer notar mi desesperación. Todo se volvió un caos desde que nos cruzamos en la vida de la otra. Susurro, bebiendo de mi café. Tal vez nada de esto hubiera pasado si nosotras no nos hubiéramos conocido. Charlotte coloca una mano sobre la mía, apretando su agarre. Ella estaría bien, seguiría siendo una buena cirujana. El hubiera no existe. Lo que ocurrió ya no se puede cambiar. Charlotte me interrumpe. Ahora solo queda superar este mal episodio de tu vida. Indica, haciendo que la mire. Ahora mismo me encuentro en completa negación por todo lo que sucedió. No puedo ser optimista como tanto ella me pide, ni puedo visualizar un futuro lleno de gloria y alegría como tanto me insiste. Mi cerebro está en un punto intermedio entre la tristeza y no sentir nada, y aunque al principio pensé que fue algo precipitado, después de pensarlo detenidamente, sé que no podría continuar. Por más terapia que tome, por más intentos que haga, sé que es algo imposible para mí. El temblor en mis manos jamás se irá, y la constante ansiedad seguirá allí en mi pecho. Tal vez la medicina nunca fue lo mío, o tal vez la única razón por la que elegí dicha carrera fue para mantener a mis padres contentos, ser aceptada por mi abuela, ser respetada por los demás. Sin embargo, no me puedo quejar del todo. Gracias a eso conocí a Frin, y aunque ahora mismo ambas estamos en un momento extraño de nuestra relación, jamás podría arrepentirme de haberla tenido en mi vida. La amo con todo mi corazón, pero sé que ahora mismo no es el mejor momento para estar juntas. Samantha lo hizo una vez, cuando Frin perdió a su padre, se volvió su amiga en lugar de su novia, y creo que ahora es lo que necesitamos ambas. ¿Sabes por qué al principio era tan entrometida en lo que hacías con Frin? Charlotte rompe el silencio, sacándome de mis pensamientos. Niego y termino mi desayuno, esperando a que continúe, porque temía que este día llegara. Elevo una ceja sin comprender. El día en que estarías debatiendo si continuar con ella o no. Ambas estamos destrozadas, de diferentes formas. Susurro, mirando mis manos. Una vez me dijiste que ustedes se ayudaban mutuamente. Ella insiste, pero yo niego. Nos destruimos. La miro. Le rompí el corazón al mentirle tanto y ella, después de lo que supo y lo que hizo, ni siquiera puedo hablar, y Charlotte lo nota. Lo que hizo fue en defensa. Charlotte intenta convencerme, pero yo niego. No es eso, Charlotte. Muerdo el interior de mi mejilla, suspirando. ¿Cómo vamos a amarnos cuando estamos tan rotas? Pregunto, y ella no sabe qué responderme. Nada puede reparar todo el daño que hubo. Mi madre, su madre le hizo daño, su hermano, mi padre. Paso una mano por mi rostro. No lo sé, no es el momento para nosotras. ¿Entonces solo vas a terminar con lo que tuvieron? Pregunta, algo sorprendida por mis palabras. Suspiro y cierro mis ojos por unos segundos. La amo. Me vi en un futuro con ella, le digo, sintiendo mis ojos llenarse de lágrimas. Pero no creo que podamos seguir, no cuando hay tanto en ella y en mí por reparar. Charlotte solo mueve su cabeza sin decir nada. Ambas desarrollamos una enorme dependencia hacia la otra y eso no es sano. ¿Qué va a pasar cuando ella se sienta mal?
o cuando yo sienta que no puedo más. No somos el centro de rehabilitación de la otra. Paso una mano por mi rostro sintiéndome realmente frustrada. Solo quiero alejarme de todo esto. Por más doloroso que sea para mí hablar de ese modo, sé que es lo mejor para las dos. Aunque nuestro amor es demasiado intenso y lleno de pasión, aún hay muchas heridas que ambas debemos sanar, y más ahora que sabemos tanto. No quiero separarme de ella, no lo deseo, pero por más que intente vernos en el futuro, solo logro visualizar el daño que nos haremos si seguimos de este modo. Mi familia le hizo daño a Frin, su propio hermano le hizo daño. Ella tuvo que acabar con la vida de la persona que nació a su lado. ¿Qué tan jodido es eso? Yo acabo de descubrir que toda mi vida ha sido una mentira. Soy adoptada desde que era una bebé, y todo este tiempo tomé provecho de algo que ni siquiera me pertenece. Me adoptaron personas egoístas que solo me hicieron daño y me inculcaron una idea que probablemente ni siquiera es parte de mí. ¿Qué tan jodido es eso? Cualquier futuro que intente ver junto a ella es imposible debido a nuestros problemas, y yo amo demasiado a Frin como para ser egoísta y tenerla a mi lado sin tomar importancia a lo que ella sienta. No soy como mis padres, y aunque quizá esto la destroce, sé que lo va a entender. Ella siempre lo ha dicho, siempre va a respetar lo que sea que yo diga o le pida. Me va a doler tanto como a ella, pero si queremos volver a estar juntas, tenemos que aprender a reparar nuestro daño separadas. Al menos me deja tranquila el hecho de que Frin puede que continúe con las cirugías. Y eso es algo por lo que tengo mucha esperanza, pues ahora mismo es lo único que le queda. Charlotte se fue al mediodía, pero me prometió mantenerme informada. No quiero hundirme en mi propio sufrimiento en el medio de mi departamento, pero tampoco deseo salir y enfrentar el mundo exterior. El miedo que siento es demasiado, y la inseguridad se apodera apenas me imagino pisar el suelo de la calle. Decidida en lo que haré, investigo un poco en mi laptop posibles destinos para irme lejos de este lugar, y mientras busco sitios y me enamoro de otros, no puedo evitar mirar cada cierto tiempo mi nuevo teléfono. Charlotte me dio su número y el número de Nam, y ahora mismo tengo una enorme necesidad de llamarla para saber sobre Frin. Sin embargo, algo dentro de mí me dice que no es buena idea. No puedo dejar de pensar en ella y en la decisión que estoy tomando. Si algo he aprendido de todo lo que ha pasado, es que toda acción tiene una reacción, y solo espero que lo que he tomado como algo positivo me dé buenos resultados en el futuro. Frin y yo necesitamos sanarnos, pero solo lo haremos si estamos separadas. En un abrir y cerrar de ojos, los segundos se vuelven minutos, los minutos horas, y las horas se vuelven días. Hasta este momento, lo único que he sabido de Frin es que ya está mejor de la cirugía y ya ha despertado. Al menos Charlotte me mantiene informada y no me presiona con nada. Por otro lado, mi padre ha querido comunicarse conmigo. No puedo culpar a mi prima por haberle dado mi número de teléfono. Después de todo, él es su tío. Sin embargo, no contesto ninguna de sus llamadas. No quise asistir al entierro de mi madre y, por supuesto, no querría estar en el medio de todo el escándalo que ahora invade el apellido Armstrong. Probablemente mi abuela muera de un infarto muy pronto, si todo sigue de esta forma. Mientras termino de preparar la última de mis maletas para el viaje, la puerta de mi departamento suena. Miro la hora en mi reloj y frunzo el ceño. Charlotte no vendría hasta dentro de 2 horas, o al menos eso me había dicho. Mi corazón se acelera ante aquella visita inesperada, así que me dirijo hasta la puerta, utilizando por primera vez la mirilla. Suspiro y pego mi frente a la madera, debatiéndome en si debo abrir la puerta o no. Sé que estás ahí. Su voz suena bastante seria. No me iré hasta que me abras. Sé que no sales de tu departamento y sé que Charlotte es la única que tiene permitidas las visitas. Abro la puerta mirándola. Sus brazos cruzados, su semblante serio y su mirada juzgadora es lo que tengo frente a mí. Si lo sabes, ¿por qué estás aquí? Ella sonríe y luego ingresa al lugar sin esperar por mis palabras. Nam, no te vi en el entierro de tu madre.
Ella habla antes de que yo pueda iniciar. Es jodido todo esto. Nam mira el lugar y luego se dirige hasta mi habitación, quedándose de pie en la puerta. No he tenido la oportunidad de verte y decirte lo mucho que lamento tu pérdida. Camina hasta la sala, tomando lugar en el sofá, señalando el que está frente a ella. Gracias. Es lo que digo, sentándome. Seguramente no vienes solo por eso, ¿o sí? Nam sonríe, negando. No, vengo a ver a la novia, o exnovia, de mi mejor amiga, la mujer que no la ha ido a visitar en 3 días. Hace el gesto con sus dedos, mirándome seriamente. Nam, yo... Ella eleva una mano, impidiendo que continúe. Es jodido todo, lo sé. Todo esto es como un plato de pasta, enredado y tan confuso. No tiene principio ni fin. Habla con un tono de voz firme. Pero algo sí tengo claro, y es lo mucho que ustedes dos se amaban, o se aman, no lo sé. Mueve sus manos. No puedes solo desaparecer de su vida, Becky. Te lo pedí, hace mucho, te pedí que no le rompieras el corazón. Me quedo en silencio, cerrando mi mano en un puño. Y sé que ahora mismo todo es una basura. ¿Ella te lo contó? La interrumpo, preguntando aquello. Nam asiente, quedándose en silencio. Me lo dijo solo a mí, no quiere que los demás lo sepan. Muevo mi cabeza. ¿Sabes? Billy y yo éramos los únicos que sabíamos sobre su adopción. Nam confiesa aquello. Pero ahora saber todo lo que envolvía a Amanda es... Vaya, no tengo palabras. Me mantengo en silencio, escuchándola. Tú y ella... ¿no somos familia? Nam eleva una ceja. Soy adoptada. Me río sin gracia. Mi familia está hecha de lunáticos, así que, sorpresa, me tomaron desde bebé. Ella tiene su boca abierta, balbucea un poco y luego se queda callada, como si pensara. Papá me lo confesó la noche que todo ocurrió, así que por eso he estado tan aislada de todo. Soy una farsante. El silencio nos envuelve. Es incómodo y tenso, algo que no había ocurrido antes. Eso cambia mucho, susurra. ¿Se lo vas a decir? Trago saliva, mirándola. Nam, todo ahora es un desastre. Toda mi vida se destruyó en cuestión de segundos. Le digo, pasando una mano por mi cabello. Tengo que decírselo, pero no creo que ambas podamos seguir juntas. Ella hace un gesto con su boca, como si pensara en lo que debe decir. Siento que uno de mis mayores miedos vuelve a aparecer con todo esto. Susurra, sonriendo sin ningún tipo de ánimo. Me aterra regresar a ese tiempo donde Frin estaba tan triste. Cierro mis ojos bajando la cabeza. Pero entiendo que no puedes ser siempre su centro de ayuda. La miro en cuanto dice aquello, sintiendo que es la única que me entiende ahora mismo. Estoy aquí, Becky, porque quiero que la veas, al menos una última vez. Habla con ella, o solo quédate en silencio. Acompáñala antes de marcharte de su vida. ¿No se lo dirás? Nam niega, estirando su mano para sujetar la mía. La historia que las envuelve es de ustedes. Me dice, estás tan rota como ella. Se ríe, contagiándome un poco. Pero ambas merecen al menos una última vez. Muevo mi cabeza, sintiendo el nudo en mi garganta. Ella se coloca de pie, manteniéndose muy cerca. Y espero, de todo corazón, que logres sanar todo lo que tienes aquí. Señala mi cabeza, sonriendo. Gracias, Nam. Me pongo de pie, dejándome envolver por sus brazos. Y no me odies. Ambas nos reímos, y ella me sujeta con más fuerza. Asegúrate de tomar la decisión correcta. Me susurra, palmeando mi espalda. Las malas decisiones del pasado nos han traído a esto. Se separa de mí, sonriendo una última vez para retirarse. Sin embargo, se detiene en su caminar y se gira. Y no, no eres una farsante, eres la mejor en lo que haces, solo tuviste unos cuantos obstáculos. Le sonrío, moviendo mi cabeza. Aparte de Charlotte, ella es la segunda en recordarme que no soy una farsante al llevar el apellido Armstrong. Sin embargo,
Para mí es imposible no pensar de esa forma, pues fui adoptada y nunca lo supe hasta ahora, y aquello, más que cruel, fue como recibir un golpe directo en el rostro, doloroso y humillante. Mi propio padre me humilló. Me encuentro en un punto de negación con respecto a todo lo que sucedió. No deseo sentir nada, como no deseo ver a las personas. Ya no me permito llorar o siquiera recordar lo que sucedió, pero hay pequeños momentos, tan mínimos, que me hacen sentir mal conmigo misma. Momentos que me hacen sentir culpable, insegura, con miedo. Momentos que me hacen sentir como la peor. Y tal vez así sea a partir de ahora. Me quedo en mi lugar por unos segundos, mirando algún punto en el suelo, pensando en lo siguiente que haré. Es claro que Nam o los amigos de Frin jamás me van a obligar a algo. Sin embargo, sé que he roto una promesa que silenciosamente les había hecho. Dije que cuidaría de Frin. Ellos me confiaron el corazón de Frin, y ahora estoy por terminar con cualquier cosa que nos una. No porque así lo quiera, sino porque es lo correcto, o al menos por el momento. Por más que quiera creer que juntas vamos a resolver todos nuestros problemas, sé que me estoy equivocando. No es lo correcto. Ambas tenemos que aprender a estar solas y ambas debemos aprender de lo que ha sucedido. Como también tenemos que reparar el daño causado por terceros para poder saber si estamos hechas la una para la otra. Y ese es un trabajo individual. Indirectamente, yo le causé ese daño, a través de mi madre, a través de mi padre, a través de Jiro. Así que yo soy tan culpable como los verdaderos involucrados. La culpa está tan latente en mí como la idea de ser una pésima persona. He tomado el lugar de alguien más solo por un capricho y le he hecho daño a la persona más bondadosa de este mundo solo por pensar que la estaba protegiendo. Tal vez sí soy una mala persona, justo como mis padres. Suspiro fuerte y regreso a lo que estaba haciendo, esperando por la llamada de Charlotte. Aquella visita de Nam me dejó descompuesta, no en un mal sentido de la palabra, sino un poco más pensativa de lo que ya estaba. Nam tiene un punto. Al menos, antes de iniciar con lo que ya he planeado, debo hablar con Frin y decirle todo. Pero, ¿cómo abordar un tema que de por sí ya es complicado? ¿Cómo decirle que gran parte de lo que escuchó es mentira? O, bueno, al menos solo la parte que supuestamente nos unía como parientes. Es una historia de origen brutal, si me lo preguntan. Y quizá si fuera yo la que estuviera en el lugar de Frin, pensaría que me están jugando una cruel e injusta broma. En las cajas de cartón guardo todo lo que sea de porcelana o de vidrio. Quiero dejar el departamento desocupado, a pesar de que es propiedad de mi padre. Todas las cosas que guardo son para donar. En realidad, no deseo dejar nada que me recuerde a mamá o a él. Charlotte no le ha dicho nada y espero que se mantenga así, pues aún no deseo enfrentarlo. Y aunque me dejó claro que nada iba a cambiar, muy dentro de mí todo cambió. Me preparo mentalmente para el paso que daré. Estaré sola a partir de ahora, y esta será la primera vez que suceda algo así. Siempre me refugié en mi familia e imaginé que serían ellos los que estarían a mi lado en el futuro. Pero una vez más me había equivocado al pensar eso. No me di el tiempo que llevaba empacando las cosas hasta que miré por la ventana. La noche ya se está haciendo presente, y con ello, la cuenta regresiva para mi escape de este lugar. Miro la hora en mi reloj y me preocupo al no tener noticias de mi prima. Ella había dicho que me llamaría a las 4 de la tarde y ya son pasadas las 8. Observo mi teléfono y noto que tengo un mensaje desde hace 15 minutos. Elevo una ceja y abro la ventana de mensajería, notando que es el número de Nam. Al leer las palabras, mi corazón late a gran velocidad y, por un instante, suelto el teléfono, cubriendo mi boca. Miro a los lados y tomo mi chaqueta de cuero, corriendo fuera de mi habitación. Sin embargo, me detengo de golpe en cuanto llego a la puerta. Esta será la primera vez que salga después de todo lo que sucedió. Esta será la primera vez que me enfrente al mundo después de la muerte de mi madre. El miedo me invade rápidamente. Mi mano tiembla mientras sujeto el pomo de la puerta.
Siento el sudor bajar por mi nuca y sé que podría tener un ataque de ansiedad ahora mismo. Cierro mis ojos e intento calmarme, pues ahora no es el momento. Pego mi frente a la puerta y respiro varias veces, sintiendo la madera en mi piel. Recuerdo una vez más el mensaje, y aquello es suficiente para llenarme de valor. En cuanto abro la puerta y observo el pasillo, mi garganta se seca. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Me repito internamente mientras coloco un pie fuera de mi departamento. Aún con miedo, camino hasta el elevador y enfrento aquello que me estaba deteniendo. En cuanto llego a la planta baja, no me detengo. Corro hasta la salida y saco la mano, llamando un taxi. Busco en mi chaqueta mi teléfono y luego maldigo internamente porque lo he dejado. En cuanto el chofer me deja en el hospital, le pago con lo que tengo y corro hasta el interior. Las personas me miran y dicen mi nombre, pero yo estoy más concentrada en buscar el lugar que leí en aquel mensaje. Siento que todo pasa en cámara lenta mientras más camino. Subo por las escaleras y me desvío a la derecha, tomando camino al pasillo que conecta el primer quirófano. Jadeo por el cansancio y disminuyo la velocidad en cuanto veo que está sentada en una de las sillas de metal. Mi respiración se detiene por un instante, nuestras miradas se cruzan y puedo notar la sonrisa tímida en su rostro. Camino a pasos lentos. Está sola. Las puertas del quirófano están a pocos metros y en cuanto estoy frente a ella, puedo observar mejor el cabestrillo en su brazo y la venda en su mano. Nam me dijo, «Es lo primero que digo al estar más cerca». «¿Dónde está ella?», pregunto, pero Frin niega. «¿Y tu madre?». Frin sonríe, moviendo su cabeza a la izquierda. «Está allí, está bien». Suelto un enorme suspiro al escuchar aquellas palabras, pasando una mano por mi cabello. «Es extraño verte aquí», menciona, y yo bajo la cabeza. «Pensé que había ocurrido algo con Camille», le digo, manteniéndome de pie. «Lamento no haber venido antes». Frin niega. «Sabes que jamás tendría problema con eso». Sonrío, sintiéndome algo tímida. «Pero ahora estás aquí». Antes de decir algo, las puertas del quirófano se abren y yo miro a la persona que sale. Frunzo el ceño al notar que un enfermero sale de allí con una especie de maletín pequeño en sus manos, luego sale otra persona y luego otra. Miro a Frin, pero ella está concentrada en algún punto de la pared, y en cuanto me muevo hasta quedar frente a la habitación, puedo ver lo que sucede. Recipiente de órganos. Logro leer en uno de los maletines del interior. Mi corazón se detiene por un instante, y es justo en ese momento que comprendo por qué ella está sola. Así lo pidió. Con un enorme nudo en mi garganta y evitando soltarme a llorar, me acerco a ella hasta sentarme a su lado. Las personas continúan saliendo del lugar mientras llevan los maletines a donde sea que los necesiten. Tomo la mano sana de Frin y entrelazo nuestros dedos, apoyando mi cabeza en su hombro. Su respiración está tranquila, y cada vez que ve a alguien salir, suspira y acaricia mis dedos con los suyos. La ha liberado. Supongo que ahora todo será diferente. Ella susurra solo para mí, apoyando su cabeza en la mía. «Has dado un enorme paso, así que sí, será diferente», le digo sintiendo una lágrima bajar por mi mejilla. «Eres valiente al hacerlo». Siento cómo besa mi cabeza, quedándose allí por varios segundos. «Aprendí de los mejores», habla bajo, volviendo a besar mi cabeza. «Aprendí de ellos y de ti». La miro, estando a pocos centímetros de su rostro. «Soy la persona menos valiente que exista». Frin niega, sonriéndome, sus ojos brillando como siempre han sido cada vez que me ve. «Enfrentabas tus miedos por ser el orgullo de tus padres. Siempre fuiste de un carácter fuerte y jamás te dejaste intimidar». Ella habla, elevando su mano para acariciar mi mejilla. Me permito disfrutar de su cercanía, me permito mirarla por mucho tiempo, pues no sé cuándo vuelva a suceder algo así. Guardo en mi memoria el recuerdo de su rostro, sus facciones, sus ojos, sus mejillas, sus labios. La miro tanto que podría perderme en ella. La amo tanto que sé, esto es lo mejor para las dos.
Eres demasiado valiente, señorita Armstrong. Y tú eres demasiado fuerte, doctora Sarocha. Ambas nos sonreímos, sintiendo nostalgia por aquellos momentos que ahora se mantienen en nuestra memoria. Me pierdo una última vez en su mirada y en su toque, mis palabras siendo completamente sinceras, pues lo que ha hecho por su madre no lo haría cualquiera. Y mientras todo alrededor desaparece, dejándonos solo a nosotras, algo dentro de mí sabe que esta no será la última vez. Tan efímera, tan mía. El destino en el pasado nos quiso unir, pero el caos no dejó que eso sucediera. El caos en el presente nos unió, pero para el destino aún no era el momento. Quizá en el futuro el destino y el caos nos vuelva a unir, pero esta vez para hacer algo mejor. En el pasado, su madre causó un enorme cambio al dejar a 2 bebés sin hogar. En el pasado, mi padre causó un caos al tomarme como su hija. Un efecto mariposa que desencadenó el más hermoso y doloroso caos que pude tener en mi vida. El fin.